Yo ya he estado en casas en donde no hay muebles, donde la gente se sienta más en el piso. Los puff. Recuerdo haber visitado algunas casas que uno va a bendecir. Usted entra a la casa y la casa está más o menos ordenada. Me acuerdo haber entrado una vez a un dormitorio así que era todo negro. Una caverna, sí. Y era todo colores así medio raros. Entonces, claro, ese joven o esa joven, ¿en qué ambiente vive? Es difícil comprobarlo así. Hay que saber que estas cosas sutiles debo tener discernimiento. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El tema de hoy es un tema que a todos nos envuelve. Es muy interesante el tema de los ambientes, cómo hay los ambientes en la casa, en el colegio, donde sea, que pueden cambiar una mentalidad, pueden hacer mucho bien o mucho mal. Y para ello pues estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo. Salve María, Padre Mauricio. Salve María a todos los que participan de este podcast. A veces no damos mucha importancia a los ambientes en los que vivimos, en los ambientes que nos... Porque claro, todos tenemos nuestra familia en general, ¿no? Hay personas que viven solas, pero bueno, tiene su casa, tiene su habitación, tiene... Entonces, esos ambientes a veces nosotros no le damos una importancia en el sentido del efecto que eso puede provocar en mi vida y en la vida de mi familia, por ejemplo, en el caso de una familia con hijos, en los hijos. Entonces, esto tiene un efecto profundo en el ser humano. Entonces, yo creo que es importante para todos aquellos que están participando de nuestro apostolado, de nuestra formación, que presten atención en estas cosas que vamos a hablar ahora. Cada uno puede prestar atención en su vida personal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra una cosa que podría identificarse como arte, pero no es solo el arte. A veces son las costumbres, a veces son las modas. Entonces, todo influye en el ser humano. Influimos unos en los otros. Entonces, la música influye en nuestra vida. La pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, las películas, toda forma de arte, ¿no? Influye en nuestras vidas. Entonces, yo debo saber tomar aquellas cosas que me hacen bien y filtrar aquellas cosas que no me hacen bien. Y a veces esto tiene algo, fíjese que el doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro fundador, inspirador, él, cuando era niño, él fue educado por doña Lucilia, que era la mamá de él. Fue educado siempre dentro de un ambiente de mucho respeto, ¿no? De un ambiente de fe, un ambiente de compostura, ¿no? En donde había una distinción en el trato. La gente era mucho más educada, más formal, ¿no? Más formal, más educada. Más respetuosa. Y el doctor Pino entró al colegio. Entró más o menos a los 10 años al colegio. Y en el colegio ya había entrado, esto fue, calculemos, el doctor Pino nació en 1908, esto fue en 1918. Por lo tanto, era durante la Primera Guerra Mundial. Y el doctor Pino, cuando entra al colegio, en el colegio ya había entrado toda esa mentalidad que existe hasta hoy día, de falta de respeto, de agitación, de golpes, etc. Entonces, el doctor Pino dice que cuando entró al colegio, tuvo un choque, ¿no? Porque vio toda esta especie de correría, se golpeaban unos a otros, claro. Decían malas palabras. Y el contraste en el ambiente en que él se formó, ¿no? Claro. Que doña Lucilia lo educó a él. Exactamente. Por un lado más bien religioso, ¿no? Porque aparentemente esto no tiene que ver con la fe, pero tiene un lado de mucho fondo religioso. También, claro. Entonces el doctor Pino dice que él fue una gracia. O sea, Dios le dio a él el discernimiento para darse cuenta. Porque fíjese, estas cosas a veces no nos damos cuenta. Claro. Entonces, el doctor Pino dice que gracias a ese discernimiento él pudo percibir este problema de fondo de cómo las cosas influyen. Entonces, él no se dejó influenciar. Él no se dejó influenciar por todo ese ambiente de vulgaridad, ambiente de falta de respeto, ambiente de una especie de intimidad, más que intimidad, de complicidad en relación al mal. Entonces, fíjense, esto pasa hoy en día mucho. En la vida de los
jóvenes, los niños, los jóvenes, a veces como papás las personas no se dan cuenta. Entonces, en el fondo hay una idea de que el niño tiene que ser medio espontáneo, que haga lo que le dé la gana. Entonces, fíjense, ahí entra una cuestión de educación, de influencia, que Claro. nosotros en nuestra casa podemos ejercer una influencia sobre los hijos. Y muchas veces las películas, músicas, ayudan a alterar esa conducta. La ¿Sí? ropa también. Las La familias, cuando van a comprar la ropa para sus hijos, es una pena. Uno ve familias católicas, los niños pequeños, con ropas inmorales. Y los papás Sí. como que ni se dan cuenta de que eso Sí. a futuro va a ser un Sí. gran problema en esa materia. Sí, vea, usted acaba de decir ropas inmorales, pero también a veces, por ejemplo, uno ve, no sé, camisetas, por ejemplo, con unos monstruos así, Claro. con unas imágenes que son así medio horribles. Diabólicas, ¿no? O grotescas. Claro, grotescas o diabólicas. Y a veces pensamos que eso da lo mismo, que no pasa nada, que eso no tiene importancia. Entonces, eso es lo que me parece, Padre Mauricio, que nosotros como sacerdotes y como comunidad religiosa, Caballeros de la Virgen, queremos ayudar a las personas Claro. a que se den cuenta un poco que esto sí tiene importancia. Padre, este aspecto, por ejemplo, de la comida rápida, ¿no? Antiguamente en una casa, en una familia, era un motivo de convivencia cocinar, ¿no? En familia, juntos. Hoy en día los chicos, con tal de mandarles rápido al colegio, compran los papás, a veces sin darse cuenta, comida chatarra. Y con eso creen que al hijo, y también entra en ese Sí. ritmo, ¿no? De Sí, sí. desorden. Sí. Hasta la comida se puede Sí. alterar y Todas estas cosas influyen en el ser humano. Entonces, el celular, por ejemplo, eso que usted habla de la comida rápida, que hoy en día las personas se ha perdido esa buena costumbre de comer en familia, por ejemplo, y de conversar. Porque ahora con el celular ahora no hay nadie que no tenga celular. claro. Entonces, el niño, el papá, la mamá, los abuelos, cada uno con su celular. Entonces, claro, uno diría, ¿qué tiene de malo? Estamos todos juntos, pero cada uno está con su celular. Sí. Se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la compostura, se va perdiendo la educación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, solo para hablar de esto que estamos hablando, de la comida rápida y del celular, la persona va estableciendo una costumbre sumamente egoísta. La persona vive solo para sí, vive en su mundo, el mundo de sus contactos, el mundo de sus seguidores, el mundo de los likes o de los me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces, claro, la persona va creando una mentalidad que no es la mentalidad correcta. Que hasta el pensamiento se va atrofiando. La persona Sí. se va embruteciendo porque el hecho de poder conversar exige de la persona pensar, traer a la memoria ideas, expresarlas, comentarlas, y la gente inclusive va perdiendo hasta el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje se va volviendo muy, muy pobre y nos vamos animalizando. También podemos hablar, por ejemplo, de la decoración del hogar. Fíjese que la decoración de la casa tiene una serie de aspectos que a veces las personas no le dan la importancia que debería tener. Entonces, por ejemplo, todo el aspecto estético. Entonces, yo debo procurar tener en torno en mi vida, en toda mi vida personal, familiar o de trabajo, debo procurar tener cosas que estén ordenadas. O sea, ¿qué es lo que Limpias. es la estética? Es algo que es agradable a la vista. Porque, por ejemplo, imagínese usted que en la casa usted pone un cuadro al revés, así. Eso es antiestético. Total. Porque, claro, ¿qué sentido tiene poner un cuadro así al revés? O de colores oscuros, negros, exactamente, mórbidos. O colores que no combinen. Entonces usted pone un color así y otro que es medio chocante así, ¿no? Entonces, claro, yo debo procurar tener el mundo que me rodea, entonces con una cierta noción de estética. Entonces debe haber ciertas proporciones también. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, poner en la casa cosas que no van para dentro de la casa? Entonces, por ejemplo, poner un neumático, una llanta de neumático en el salón de la casa. Claro. Estoy inventando algo medio absurdo, pero claro, una llanta, un neumático se los deja en
en el estacionamiento, no se lo tiene No corresponde. en la sala de estar de la casa. Entonces, fíjese, tiene que haber ciertas nociones de estética, proporciones, una cierta armonía. ¿Usted recuerda, Padre Ricardo, antiguamente las familias, y ahí también entra una cuestión moral, ¿no? Antes tenían más hijos y la casa pues tenía que ser un poco más amplia. Y las casas antiguas tenían, a pesar de la pobreza, no dejaba de haber una cierta amplitud. Hoy en día las casas se han reducido y se van reduciendo cada día más, Claro. al punto de que, usted recuerda, Padre Ricardo, hace algunos años, en Japón, como Japón prácticamente es de los países que menos natalidad tiene en el mundo, pues se han inventado unas cápsulas, así como una abeja cuando entra en el panal, una cápsula que él vive solo, tranquilito, con una televisión y no quiere saber más de la vida. Esa es su casa. Claro. Y eso va deformándolo, le va volviendo más egoísta todavía. Es como un armario así, como un cajón, así que usted abre un cajón, usted se mete al cajón, Y ahí vive usted. Entonces no tiene que hacer limpieza, no tiene que trabajar mucho, ahí tiene una especie de cama, digo una especie porque es... Claro, una cápsula. Entonces, fíjese, ahí está, que en el fondo nosotros tenemos que prestar atención en esas cosas. Entonces, por eso es que en este podcast queremos a aquellos que participan de todo nuestro apostolado, esto tiene un efecto, esto ejerce una influencia Claro. en nuestras vidas. Entonces, en las casas, por ejemplo, que estamos hablando justamente cómo decorar, las casas deben estar en orden, debe haber limpieza. Entonces, a veces las personas no le dan mucha importancia al orden, a la limpieza. Después, la luz. No podemos vivir en la oscuridad. En la oscuridad, en la penumbra, claro. La oscuridad es para la hora de dormir, pero no es para vivir en la oscuridad. Inclusive para esto la depresión y la gente que anda muy, muy triste le hace mal estar en la penumbra, en lo oscuro, porque alimenta la tendencia mala del alma de estar aislado. Entonces, fíjese, estas pequeñas cosas es parecido como en la medicina. Hay ciertas enfermedades que se curan no con remedio, se curan más bien con cambios de ciertos hábitos, ciertas costumbres. A veces la comida, por ejemplo. Entonces, también tener una rutina en la hora de comer, después no comer en exceso, etcétera. Porque la buena alimentación, aquí buena no estamos hablando de caro, De cosas, claro. de cosa costosa, estamos hablando de un cierto orden en lo que se come. Horarios también, ¿no? Horarios. Entonces, todo eso ejerce una influencia sobre mi vida personal. Eso afecta mi psicología. Entonces, por ejemplo, una persona muy gorda, ¿no?, va a tener forzosamente una cierta inclinación al vicio de la pereza. A la persona gorda le cuesta levantarse, le cuesta moverse. Entonces, ¿se fija? Todo ejerce una influencia. Entonces, yo debo dar importancia a estas cosas. Primero, para mi vida personal. Segundo, por ejemplo, para la formación de los hijos. Entonces, en la vida de familia, por ejemplo, recuerdo haber visitado en algunas ocasiones algunas casas que uno va a bendecir, ¿no? A veces hogares, casas. Entonces, de repente usted entra a la casa y la casa está más o menos ordenada, pero de repente usted entra al dormitorio de un hijo o de una hija y usted entra y parece una selva. Parece una selva. Entonces, me acuerdo haber entrado una vez a un dormitorio así que era todo negro, todo oscuro así. Qué bárbaro. Una caverna, sí. Una especie de caverna. Sí. Y era todo colores así medio raros, ¿no? Entonces, claro, ese joven o esa joven, ¿en qué ambiente vive? Claro. ¿Qué efecto eso produce? Y a futuro, ¿qué familia va a tener? Si es que tiene familia. Porque no se sabe, en ese caos mental no hay ni un orden en lo más elemental que es el dormitorio. Peor va a poder ordenar una oficina, un ambiente de trabajo o su familia mismo. Claro, todas estas cosas, como papás, como mamás, como abuelos, abuelas, como sacerdotes, como personas que debemos dar el buen ejemplo, ¿no? Debemos tener atención en esto. Entonces, yo debo procurar tener ambientes que me ayuden a tener un buen ánimo, ¿no? Que me ayuden a estar bien dispuesto, bien dispuesta, que me ayuden a elevar mi alma. Hay ambientes, por ejemplo, ventilados, padre, porque la gente hoy en día, veamos los vehículos actuales, hablemos de las furgonetas, ¿no? Las vans.
ahora son todas selladas porque es el aire acondicionado adentro. Y eso también crea en la persona una especie de, no sé, una especie de da malestar, pero la gente se acostumbra. Ya no, como que no se ventila. Pero usted dirá, no, porque hay mucho smog. Es verdad. Pero eso, a la larga, va produciendo en la persona también una mentalidad de una persona cerrada, de una persona que no se abre con nadie. O sea, son consecuencias. Sí, todas estas cosas son discutibles, porque yo estoy seguro que muchos de los que estén asistiendo a este podcast tendrán opiniones a veces diferentes. O sea, todo esto que estamos dando son elementos que tienen un valor. No le estamos dando un valor absoluto. O sea, no es que no puede haber esto y sí tiene que haber esto otro. No, o sea, en todo esto entra mucho matiz, pero estamos dando un conjunto de elementos y de situaciones y de cosas y de etcétera, que debe usted tener presente que las cosas influyen sobre nuestra alma, sobre nuestra psicología. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se introdujo hace un tiempo una especie de filosofía o de, si usted quiere, de moda, el minimalismo. Minimalismo viene de mínimo, ¿no? Ismo representa una mentalidad, una filosofía, mínimo. Entonces, ¿qué tiene como fundamento esta tendencia, hablemos así, esta moda? Es que todo debe ser lo más elemental, lo y mínimo. Básico, claro. Sí. Entonces, de acuerdo al minimalismo, usted decorar una casa no tiene sentido. Entonces, usted deja la casa pared nomás. Claro. Después, pintar la casa, tampoco, porque basta que esté... Contarle que hay una pared. Después, suficiente. Las camas, las sillas, así, todo lo mínimo. Y las distancias de ambientes, más bien dicho, ya no hay ambientes. ¿Sí? La misma sala tiene la cocina al lado y es como cuando uno va a un bar, se acerca y se sienta para que la atiendan. Esa es la mesa del comedor. Es comedor, cocina, sala, todo ahí mismo. ¿Sí? Y por último, la gente hasta se puede acostar en el piso ahí, que ya es el dormitorio. Esta corriente minimalista, claro, hay argumentos que la gente da a favor. No, porque ahí todo es más chico, no tienes que trabajar tanto, no tienes que limpiar tanto, no tienes que preocuparte tanto. Entonces entra toda una concepción material, una concepción pragmática de la existencia. El resultado es que recordemos que estamos en esta vida de paso. Y en esta vida nosotros tenemos que procurar crecer en nuestro amor a Dios. Tenemos que cumplir con nuestra vocación, con nuestra misión. Entonces, esa filosofía, esa psicología, esa mentalidad minimalista, muchas veces puede entrar en conflicto con la ley de Dios. Porque yo, para conseguir algo, si hay que mentir, porque sí hay que mentir para conseguir un fin. Oiga, no, a ver, hay una moral, hay una conducta que debemos mantener de respeto a la ley de Dios. Entonces, aquí entra también un problema de fondo. Todo esto que estamos hablando supone que esto que acabamos de comentar, de que tenemos que tener claro que nuestra vida es pasajera, aquí. Que todos estamos llamados a la vida eterna, primero. Segundo, que en esa vida hay sufrimiento, hay una cruz. Entonces, todas estas modas, estas costumbres que se han ido introduciendo en estos últimos, podríamos hablar décadas, años o siglos, van siempre tendiendo a simplificar, ¿no? A rebajar. Todo va tendiendo a lo chato, lo vulgar. A lo vulgar. Entonces, claro, usted decorar su casa así en forma bonita es algo ya medio raro. Porque en el fondo hoy en día todo tiene que ser medio así simplificado. Sí. Después, todo lo que es la comunicación, por ejemplo, hoy en día, hasta hace unos años, siempre había una formalidad en el saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, hoy en día, como toda la comunicación es por WhatsApp, por email, por mensaje, por correo interno, privado, no sé qué. Entonces, todo se reduce a lo mínimo. Entonces, incluso el lenguaje, ahora ya en lugar de usted preguntar ¿por qué?
usted pone La X, PQ. Q. Exactamente. Si usted quiere decir gracias, no, ya no se dice. Sí, claro. Después decir buenos días, ¿cómo está? No, eso tampoco. Todo eso es... Entonces, claro, todo va tendiendo a simplificarse, Exactamente. a rebajarse. Y eso crea una mentalidad, padre, Y porque eso crea una mentalidad. ese es el punto. Y esa mentalidad choca, aunque no parezca, con algunos aspectos de la fe. Por supuesto. Choca. Ahora, padre, un detalle tal vez que puede ser que muchos de nuestros amigos que estén aquí asistiendo vivan en un departamento pequeño, tal vez con muchas características de las que hemos descrito, que vamos analizando de que no favorecen el alma. Pero no digamos que hay maldad de parte de ellos. Claro. O sea, no es una conciencia, mira, yo quiero esto y vivo aquí porque me gusta. Sino que como nosotros vivimos en un mundo que nos domina por la moda va dominando, ¿no? Entonces nosotros adquirimos este hábito, compramos este mueble o compramos este pequeño departamento con estas características, no por maldad, y es verdad, pero queremos alertarles de que ese mundo, esa moda, quién sabe, desde Hollywood, las películas nos han ido colocando como que es algo bueno y positivo, al final tiene aspectos que no favorecen la virtud, no favorecen la fe. Claro. Inclusive los techos bajos, padre Ricardo, usted ha visto que en muchos edificios los techos son bajísimos. Cada vez los techos son más bajos. Y supuestamente es porque, claro, si es en un sitio caluroso, ¿no? El aire acondicionado funciona mejor. Son cosas lógicas y tiene realidad. Pero ese tipo de edificaciones, antiguamente hablemos de un sitio caluroso, más bien los techos eran más bien más altos para que justamente el calor se quede arriba y se refresque, ¿no? El material también. Pero techos bajos, también decía el doctor Pleño, producen a las personas aspiraciones bajas, deseos bajos, ¿no? Como que la persona se siente aplastada y su pensamiento como que no puede volar como podría hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, todo esto va modelando los temperamentos, ¿no? Va modelando costumbres, va modelando modos de ser, de pensar, de carácter, de personalidad. Entonces, claro, después nos quejamos, ¿no? De que, ay, mi hijo salió un hombre insoportable. Mi hija es antisocial. Es antisocial. Que mi hijo no se atreve, no sabe relacionarse con las personas. Entonces, claro, hay muchas razones. Pero esto que estamos comentando es para ayudar a las personas a que se den cuenta, por lo menos. Se den cuenta y que no subestimen estas cosas. Claro. Entonces, en la decoración, que estamos hablando, por ejemplo, de una casa de familia, por ejemplo, es algo muy bueno que en la casa, siempre uno como sacerdote insiste en eso, de que haya objetos religiosos. Claro. Entonces, por ejemplo, que haya una cruz, que haya un cuadro de la Virgen, qué sé yo. Por ejemplo, en la época de Navidad, siempre uno incentiva que en la casa haya un pesebre. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, pero eso son cosas superfluas, sin importancia. No, sí tienen importancia. Tienen mucha importancia. Entonces, después, el modo de vestirse, ya que hablábamos hace poco. Fíjese, me ha tocado ya varias veces familias que han ido adquiriendo la costumbre de que cuando están en la casa, están así con ropa mínima. Claro. Papá, mamá, hijos. Exacto. Se quitan los zapatos. Se andan sin descalzos. zapatos. Entonces, claro, la gente dirá, no, pero es que para que no ensucie la casa. Claro, siempre hay razones. Siempre. Sí. Pero las personas van perdiendo un poco el senso moral. Entonces, el respeto a sí me mismo. acuerdo que una señora hace un tiempo atrás me preguntaba, padre, mire, yo en la casa ando así con ropa mínima, porque claro, tengo que estar limpiando, tengo que estar... Y mis hijos, bueno, son pequeños y nadie me ve, me decía la señora. Nadie me ve. Yo le decía, señora, mire, primero hay un respeto para consigo misma, suyo. O sea, usted debe procurar estar siempre bien presentada. O sea, claro, no quiero decir que esté con ropa de lujo. Es simplemente de una ropa decente, nada más. Sí. Nada más. Después, los hijos también se van acostumbrando. Van viendo que la persona... Y después consideran eso medio normal. Entonces, claro, después, señora, usted se va a quejar cuando su hijo, su hija sean completamente personas sin ninguna compostura en su vestimenta. Y eso influencia, padre Ricardo, porque te dice, bueno, ¿qué hay de malo que la persona
en su casa ande así. Los hijos no pasa nada. Poco a poco la persona va relajando la moral, se van alimentando vicios. Como la pereza, por ejemplo, es la pereza de vestirse. ¿Para qué? Me levanto y listo, ya no me baño. Sí. Y todo eso va conduciendo, como dice la Escritura, un abismo conduce a otro abismo. Claro. Ahí no frena. Esto alimenta el pecado, alimenta la maldad, alimenta siempre los lados malos del hombre. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de los ambientes, porque los ambientes nos influencian. Entonces, en la vida de familia, yo debo prestar atención un poco en estas cosas. La limpieza, el orden, la luz, la ventilación, las proporciones, la estética. Y todo eso va de acuerdo hasta con la música también, ¿no? ¿Sí? Ahí entra también la música, las películas. Las pinturas que uno coge, elige, escoge. Me acuerdo haber visitado una oficina. Una vez fui a bendecir una oficina. Entonces, me acuerdo que usted entraba a la oficina y era todo medio extraño así. Entonces, primero era todo era medio oscuro así. Los cuadros eran todos medio extraños así en blanco y negro. Claro. Entonces, claro, después usted percibía que no había mucha lógica. Lógica, así, a ver, ¿por dónde hay que ir? ¿Por acá, por allá? Porque cuando usted entra en una casa normal, digamos, hay una puerta de entrada, usted entra a un salón, a un recibo. Después, más allá está más escondida la cocina y después está la parte de los dormitorios también más independiente. No, aquí era todo medio extraño. Y junto con eso, había cuadros también un poco inmorales. Claro, van de la mano, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que bendije esta oficina, pero claro, yo les dije, oiga, mire, ¿sabe que sería bueno que pongan alguna cosa religiosa? Algún cuadro de la Virgen, un crucifijo. Pero bueno, uno da el consejo nomás, que uno no es el dueño del lugar. Pero entonces, claro, yo mismo, entrando en ese lugar, sentí un efecto, por así decir, malestar. Como un cierto malestar. Claro. Como que uno se sentía mal. Entonces, imagina las personas que viven ahí, trabajan ahí habitualmente. ¿En qué ambiente viven? ¿Qué disposiciones tienen? Eso no estará afectando en su psicología, en su temperamento. Y ciertos lugares de ambientes en casa que antiguamente se los tenía como el más importante de la casa, ¿no? El mejor sitio para recibir a una visita especial, pues la sala. Una sala especial que era como un punto de referencia para toda la casa, ¿no? Saber que esta sala es la que está mejor adornada, tiene los mejores muebles, está bien. Después viene otro ambiente. Pero las personas cuando quitan eso de su cabeza, hasta la persona ya pierde un sentido de jerarquía, de orden, de un norte. No tiene un norte ya. ¿Sí? Usted hablaba de muebles. Fíjese, en las casas de familia también los muebles cada vez están más simplificados. Uh-huh. Entonces, claro, una casa clásica, hablemos así, tiene una sala con muebles donde la persona se puede sentar normalmente. Pero claro, yo ya he estado en casas en donde no hay muebles, donde la gente se sienta más en el piso. Entonces hay unas especies de cojines así. Los puff. O esos puff, ¿no? Entonces, claro, la persona que se sienta en el piso pierde su compostura, dignidad, claro. Pierde una cierta dignidad. Entonces imagínense una persona, nosotros con nuestro hábito, una persona que está bien vestida, con una ropa más clásica, digamos así. Oiga, ¿cómo se va a sentar en el piso? Entonces, claro, todas esas cosas terminan influyendo. Entonces, los ambientes influyen. Y después, padre, disculpe, hay una cosa que es curiosa, pero estos muebles, estos adornos, si es que los hay, son hechos con un material o de una forma tan simple y tan que curiosamente son caros. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque el valor que la gente le puso es eso. Claro. Le dio un valor a eso que no es del valor real. Claro. Hasta en ese punto. ¿Cuál es el origen de todo esto? Eso es bueno también que lo analicemos. Es que cuando Adán y Eva fueron creados por Dios creó a Adán, después creó a Eva. Dios los creó dentro de un orden, ¿no? Ellos no tenían una inclinación a la suciedad, al desorden, etc. Sino que fueron creados dentro de un orden completo. Después de que se cometió el pecado original, se perdió ese orden, ¿no? Ahí se produjo lo que se llama la
la concupiscencia, el desorden de la naturaleza humana, ¿no? Que el ser humano tiene tendencia a la suciedad, al desorden, a decaer, a la enfermedad, la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado, del pecado original. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando tienen mucho que ver con esa inclinación que todos tenemos a estos desórdenes. Y Padre, vea, en el Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado, ellos dicen que se sintieron descubiertos, ¿no? Ellos por primera vez sienten que no les cubre nada su cuerpo. Claro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dice, Dios les tejió unos vestidos. Claro. O sea, Dios es el que quiere que el hombre se vista. Y seguramente esos vestidos de Adán y Eva deben haber sido los más lindos, ¿no? Porque hechos por el propio Dios, sí, debe haber sido algo muy, muy bonito. Y entonces, ¿qué pasó con el pecado original? La inteligencia se confundió. Ya, la inteligencia antes del pecado original era ordenada, ¿no? Después se confunde. La voluntad se hizo débil. La voluntad del ser humano se debilitó, se hace indecisa. Después también obrar correctamente se volvió más difícil. Claro. Antes del pecado original no se obraba bien porque había un orden completo en la naturaleza humana. Entonces todo eso hace con que el ser humano tenga que luchar. Esa lucha, todos tenemos esa lucha interior, también le llamamos combate espiritual, en donde tenemos que estar luchando contra todas esas inclinaciones desordenadas que tenemos y que es normal. No es que sea algo triste, no. Todos tenemos en esta vida que preocuparnos de ir manteniendo esa lucha, ese orden, y debo mantenerlo en mi vida personal y tratar de hacer el bien a los demás. Aquí entra el amor al prójimo también, ¿no? Porque en la medida en que yo ayudo a otros que también vivan bien. Entonces, por ejemplo, cuando usted recibe a una visita en su casa, claro, normalmente usted la recibe de la mejor manera. Usted le tiene algo para comer, le tiene un ambiente limpio, ordenado. Entonces, imagínese que usted invita a alguien a su casa y todo desordenado, sucio, usted no le ofrece nada para comer, un ambiente así medio oscuro, medio lúgubre. Oiga, claro, eso es una falta de respeto. Claro. O sea, si usted papá, mamá, de repente invita a un hijo, una hija que vive ya, ha hecho su familia y le va a visitar el fin de semana a su casa, usted trata de atenderle bien, claro, de tener un buen ambiente, etcétera. Entonces, en ese sentido, eso hace parte, eso requiere de un esfuerzo. Y mismo, Padre, si es una familia pobre, una familia de escasos recursos, no hay problema de que lo poco que yo tengo y simple esté ordenado y limpio. Lo básico. Antiguamente habría una frase que decía que la limpieza es el lujo del pobre. Y claro, es tal cual. Puede ser que yo no tenga cosas muy valiosas materialmente hablando, pero ya el hecho de tener un sitio ordenado y limpio, mismo que sea pobre, es digno de recibir a una persona especial, ¿no? Claro. O sea, no se trata aquí si tengo o no tengo dinero. Sí. Entonces, fíjese, todas estas cosas que estamos hablando, como dijimos hace poco, tienen una influencia en nuestra mentalidad, en nuestra psicología, en nuestro temperamento, ¿no? En nuestras costumbres. Y esto puede tener, en el caso, por ejemplo, de la vida de familia, en los hijos, esto puede tener consecuencias muy graves. Entonces, claro, ¿cuántas veces padres de familia que hablan con el sacerdote y que piden oraciones por sus hijos que no tienen fe, que perdieron la fe? Es verdad que todos pasamos en la vida por crisis en este sentido, ¿no? Cuando en la juventud, qué sé yo, a partir de los 15, 16, 17, 18, 20, 25 años, hay una cierta crisis, todos pasamos. Pero si nosotros tomamos cuidado con estas cosas que estamos hablando aquí, usted va a darle más elementos a su hijo o a su hija para que resista en el momento de la crisis. Entonces, a veces uno ve ciertas personas ateas, personas medio así anarquistas, ¿no? Que no quieren saber de Dios, ni ley, ni nada. Usted va a ver de la familia
donde estudiar, el colegio, la universidad, la familia, los ambientes que ellos frecuentaron. Mire, es medio matemático. O sea, una persona anarquista, atea, que no quiere saber, como digo, ni de Dios ni ley, normalmente usted va a ver que Eso es un desastre. hay orígenes en la familia, hay orígenes en el colegio, hay orígenes en los ambientes, en las amistades. Entonces, no subestimemos estas cosas que pueden parecer detalles. No subestimemos en nuestra vida y en la formación que nosotros demos, por ejemplo, a nuestros hijos en el hogar. Y padre, hablemos de algo más, tal vez más profundo, que hay personas, pensadores, filósofos, eruditos, comillas, ¿no? Para el mundo, naturalmente, que dicen exactamente lo contrario de lo que estamos exponiendo aquí. Es decir, que ellos dicen que el mundo tiene que ser así simple, minimalista, sucio, etc. Toda esa mentalidad infunde el vicio, y de los peores. Y eso es un desastre. Y ahí este muchacho, muchacha, después, no es raro, como estas cosas no llenan, no motivan, el alma queda, porque el alma es la que es afectada por esto. Después caen en unas depresiones salvajes, no se dan cuenta por qué, y acaban desapareciendo de esta vida, desapareciéndose, porque tuvieron todo un ambiente y una educación hasta que en la universidad los hundieron más todavía con estas pésimas filosofías. Claro, esto es algo sutil. Todo esto que hemos hablado... Es difícil comprobarlo así. Sí, no son cosas así absolutas. Claro, exactas. Así no son exactas, son sutiles. Pero justamente nosotros tenemos que saber que estas cosas sutiles debo tener discernimiento. Debo saber ver las consecuencias que esto puede tener. Y que si yo presto atención en esto, yo le aseguro que usted va a tener mejores frutos, tanto en su vida personal como en la educación de sus hijos. Exactamente. En el trabajo, etc. Entonces, si en el trabajo yo tengo un ambiente de respeto, de elevación, de orden, de limpieza, etc., de belleza, eso va a influir en su ambiente de trabajo, va a influir para bien. Claro. Entonces, es algo que, como les decía, son elementos que estamos dando a las personas para que no subestimen estas cosas. Nos prevengamos, ¿no? Sí. Tengamos prevención. Entonces, el doctor Pino Correa de Oliveira, él nos formó en esa escuela también. Así es. Toda nuestra comunidad, los Caballeros de la Virgen, tenemos como una especie de, ¿cómo se podría decir? Una segunda naturaleza, siempre, de estar viendo que las cosas estén ordenadas, limpias, tratar de mantener siempre el respeto. ¿Por qué? Porque justamente es necesario nosotros crear buenos ambientes en donde las personas se desarrollen bien, desarrollen sus virtudes, sus dones. Entonces, por ejemplo, hoy en día tanto se habla en los colegios y del bullying, ¿no? El bullying. Claro, el bullying es esa especie de mal ambiente que se crea a veces en el colegio o en la familia en relación a un miembro del curso o de la familia, donde se lo critica, se le hace vacío, etc. Entonces, claro, si es que hubiese un ambiente más elevado, si es que hubiese un ambiente de mayor respeto, ¿será que habría el bullying? Claro, son preguntas que uno se puede hacer. Claro. Entonces, por eso esto requiere de discernimiento y vigilancia, la virtud de la vigilancia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Huerto de los Olivos, ¿no? el Jueves Santo, preparándose para su pasión, eso está en el Evangelio, si no me equivoco, de San Juan, en cierto momento de la noche, nuestro Señor pasó como una vigilia de jueves para viernes, ¿no? Preparándose para su pasión. Y estaban los apóstoles ahí. Estaba San Pedro, Santiago, San Juan. Y los apóstoles se durmieron, ¿no? Entonces nuestro Señor salía, él estaba rezando, etcétera, salía. ¿Y qué es lo que les dijo? Vigilad y orad para no caer en la tentación. Y los doctores de la iglesia, santos, comentan, ¿por qué dijo vigilancia primero y después oración? Porque él podría haber dicho,
recen y vigilen. vigilen. No, fue vigilen y recen. ¿Por qué? Porque la vigilancia va primero. Si la persona no es vigilante, bueno, entonces todo esto que estamos hablando son elementos para esta vigilancia. Son elementos para vigilancia y requieren de discernimiento, de ojo. No nos confiemos, no seamos simplificadores. No descuidemos estas cosas que aparentemente son secundarias, pero que tienen importancia. Y que no es que requieran de una atención así absoluta, pero sí yo voy a obtener mejores frutos, como le decía hace poco, tanto para mi vida personal como para mi vida familiar o de trabajo o social incluso, si yo presto atención en esto. Claro. Sí, hay personas a veces que no se explican qué es lo que le está pasando, por qué su familia está así, así. Claro, buscamos motivos naturales con esta persona, con aquella otra, pero no nos fijamos en qué ambientes vivimos. Por eso es que les damos estos elementos para mejorar, inclusive para armonizar la familia, vivir en más paz, ¿no? Entonces, ahí hemos dado como un cuadro general para que, cada uno de los que participan de nuestro apostolado presten atención en estos detalles, porque son cuestiones, como digo, sutiles, no tienen un efecto así muy inmediato y muy manifiesto, pero va modelando, ¿no?, nuestra mentalidad, nuestras costumbres, nuestra psicología, y me van preparando para aceptar cosas que no son buenas. Esto va automáticamente o acercándonos a Dios o apartándonos de Dios. Claro, la persona va bajando las guardias. Entonces, muchas veces las personas no se dan cuenta y están decayendo espiritualmente por no prestar atención en estas cosas. Muy bien, Padre Ricardo, ¿qué le parece? Vamos a rezar un Ave María, no sin antes invitarles a nuestros amigos para que compartan estos videos. Si no están suscritos a nuestro canal, pues les invitamos para que se suscriban, activen la campanita para recibir las notificaciones y culminamos entonces, Padre, con la oración. Perfectamente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Ricardo. Queridos amigos, hasta la próxima. Salve María. Salve María.